Tercera entrevista del día. Estoy con alguien que de cliente sabe un montón, pero un montón de verdad, ¿eh? Que se ocupa de las soluciones y las relaciones con el cliente. Hola Hugo, Hugo Bruneta con nosotros. ¿Cómo estás de Argentina? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Un placer este contacto. Feliz de estar hablando con vos en esta buena mañana de Buenos Aires, tarde ahí en España. Y bueno, tratando de sumar mi granito de arena a este gran emprendimiento social que está llevando a cabo, que la verdad que me pone orgulloso. Y ya que nosotros no somos los encargados de la iniciativa, hay que ayudar a los que ponen la camiseta y ponen el lomo, como es tu caso. Así que un Gracias. placer y muchas gracias por tenerme presente. Pero vamos, imposible no tenerte, de verdad. Lo digo en serio, imposible no tenerte. Hugo, para que la gente entienda, ¿qué es lo que haces? Bueno, en primera medida, o como primera medida, explicar que yo trabajo en algo que se llama CRM, que a esta altura muchos ya saben de qué se trata, y muchos otros creen de qué se trata. CRM quiere decir Customer Relationship Management, que en definitiva es gerenciar la relación con el cliente. Y cuando yo digo que trabajo en temas de CRM, lo primero que me preguntan es, ¿y qué software vendés? ¿No? Porque se asocia a comprar un software. Y sinceramente, comprar un software de CRM y no saber para qué sirve es como comprarse un procesador de textos y no saber leer ni escribir. A los 2, 3 meses voy a decir que el procesador de textos no sirve para nada y tiré la plata. Claro, había que hacer un montón de cosas antes, ¿no? Entre ellas haber ido al colegio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo trabajo en las empresas en lo que es la consultoría estratégica de CRM. No vendemos ningún tipo de software por una cuestión muy sencilla. Cada empresa necesita el software que necesita. Hay muchas marcas muy buenas, otros quieren desarrollos a medida, etcétera, etcétera. Y si yo vendiera un software, obviamente, por mi condición humana, estaría sesgado a recomendar siempre mi solución. ¿Qué hacemos entonces? Trabajamos en la empresa para ver en dónde está respecto de un concepto relacional, entender los procesos, entender qué información tienen, qué datos hay, qué datos faltan, para hacer toda una línea de sería como un customer journey interno, ¿no? De las cosas que tenemos que llevar a cabo Sí. y finalmente llegar a determinar cuál es la solución tecnológica. Y después hay un paso mucho más pesado, y ya te dejo, que no me lo quiero Sí. olvidar, hay un paso mucho más pesado que es culturizar a la empresa o a la gente que trabaja en la empresa, ¿no? Eh, Porque Ay, la primera pregunta que se viene es, nosotros hace 10 años que tenemos esta empresa, hace 15, hace 20, hace 80, eh, no nos fue tan mal, ¿por qué tenemos que cambiar? ¿Y por qué tengo que compartir la información? ¿Y por qué tengo que cargar todo esto y no lo cargo en mi Excel? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el software se compra con plata, los procesos se modifican con tiempo, pero cambiar la forma de pensar es lo más difícil de todo esto. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el verdadero problema. Te dejo, era eso lo que me ibas a a... eso, a eso iba. ¿Cómo haces? Uno puede, y lo digo como consultor, ¿no? Uno puede evaluar estrategias, poner en marcha tácticas, hacer todo el seguimiento del planeamiento y demás, pero ¿cómo te saltás la brecha cultural? Porque la mitad de la gente, probablemente la gente que nos esté escuchando, no haya escuchado en su vida lo que es un CRM. Y si escuchó de qué se trata un CRM, está pensando en empresas como Amazon, como Vodafone, como Iberdrola, el caso de las compañías eléctricas, etcétera, etcétera. Y ahí, eh, un poco lo que hablaba con Rodolfo Buitrago de Colombia, hay que aterrizar ese tipo de cosas para que las pymes, los pequeños clientes, el comercio a pie de calle, sepa que también puede usar ese tipo de soluciones. Sinceramente, es mucho más sencillo incorporar ese tipo de soluciones en pymes que en grandes empresas. Es mucho más efectivo, el resultado se ve mucho más rápido, y para los que piensan que tienen que invertir 9 millones de dólares, les digo que están totalmente equivocados. Hay soluciones de código abierto, que no significa que sean gratis, ¿no? No se pagan las licencias, pero algo hay que hacer.
hay soluciones muy baratas. Yo no quiero dar marcas porque no se trata de eso. Nosotros somos una consultora según la época, entre 9 y 11 personas máximo. La verdad es que tenemos CRM, pero no por una cuestión de que tenga que tenerlo porque es lo que yo vendo, sino porque no podríamos vivir sin CRM, y está adecuado a mi presupuesto absolutamente. ¿Sí? Yo no podría pagar grandes aplicaciones. E inclusive en los últimos años se desarrollaron las grandes marcas y algunas otras que no son tan conocidas también lo han hecho muy bien. Han desarrollado soluciones en la nube, lo que me permite incorporar rápidamente la herramienta sin tener que tener un departamento de tecnología, ni tener servidores, ni tener absolutamente nada, ¿sí? Que se ocupe otro. Y los montos son realmente muy razonables para cualquier presupuesto. Entonces, yo digo siempre, el dinero ya no es una excusa. De ningún modo ya es una excusa. ¿Sí? Tengo unos amigos que son odontólogos, tienen una pequeña clínica de 4 odontólogos y ya no viven sin su CRM, tienen las fichas clínicas de sus pacientes, además los recordatorios de limpiezas dentales, etcétera, etcétera, todo está en el CRM. Entonces la secretaria, la recepcionista maneja la agenda de los 4 y llama a los clientes proactivamente, están felices de la vida, tienen un diferencial. Entonces, esto no es una cuestión ni de plata ni de cantidad de personas. Tenemos que entender nada más cuál es la solución para cada uno y qué hay que hacer en cada lugar. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, la brecha cultural. ¿Cómo se hace para que la gente entienda que debe empezar con un proceso de construcción de su propio CRM? Cuando hablo de construcción de CRM no hablo de picar código, hablo de instalarlo, hablo de adoptarlo, no instalarlo, de Cultura. adoptarlo y de hacerlo parte del funcionamiento. Sí, sí, vos estás hablando de la cultura, de la forma en que se hacen las cosas. El primer problema que se encuentra siempre es en la parte comercial, ¿sí? Con los vendedores. Y la culpa no es de los vendedores, la culpa es de los que no les contamos a los vendedores para qué sirve todo esto. Entonces, los vendedores se las arreglan como pueden, o se las han arreglado como podían hasta ahora, anotando en agendas, en cuadernitos, en planillas Excel. La planilla de Excel es el enemigo número uno de un sistema de CRM, porque van proliferando por todas las máquinas, por todas las compus, y cada uno tiene información única, ¿sí? Que solamente esa persona conoce y que el resto de la compañía no lo tiene. Entonces, el cambio se debe dar en hacerle entender a la persona, vendedor o no vendedor, cuál es la necesidad de esto, que no es una tecnología para decir qué modernos que somos. Necesitamos compartir la información, y para compartir la información necesitamos generar confianza, necesitamos que la empresa genere confianza. ¿Sí? Hemos visto casos en donde el comercial decía, claro, ahora como tienen todos mis clientes, yo soy prescindible. La verdad es que ningún CRM va a suplantar la habilidad personal de un vendedor para encarar una venta, para prospectear, para cerrar, etcétera, etcétera. Lo que nos va a hacer es ser más efectivos y en definitiva satisfacer al cliente. A ¿Sí? la hora de dar seguimiento, supongo, sí, Por sí, sí. supuesto, porque no es una cuestión nada más de próxima entrevista, etcétera, etcétera. Los CRM bien instalados también nos van a decir si lo que estamos vendiendo, tenemos stock o no tenemos stock, para el caso de algo de una empresa que venda productos. Nos va a decir si el cliente que está pidiendo un descuento por pronto pago cumplió los otros prontos pagos. O sea, hay todo un tema administrativo, hay temas de logística, que se centran en una sola pantalla, muy sencilla de ver, muy sencilla de leer, y finalmente es eso. No es mucho más que eso. Pero claro, si yo lo trato de imponer y digo a partir del lunes CRM, esto no va a funcionar como nada que tratamos de imponer funciona. ¿Sí? Ese es un poco Total. el tema que se da en cualquier cultura del mundo. ¿Sí? Es la misma cuestión por la que se fracasa en Estados Unidos, en China o en Alemania, en donde quieran. A veces parece que nosotros los latinoamericanos o inclusive los iberoamericanos somos más desorganizados y que esto y que el otro. Y la verdad que es una cuestión lógica. Si estoy cambiándole algo a alguien que durante 20 años voy a tener problemas, entonces tengo que involucrarlo, tengo que explicarle para qué sirve todo esto y sobre todo tengo que escucharlo, porque hay muchas cosas interesantes que me va a decir acerca de la operatoria día a día.
¿sí? Entonces no necesito un CRM al cual yo me tenga que adaptar, porque si mi empresa funciona, probablemente algunas cosas estemos haciendo bien, sino necesito un CRM que probablemente traiga mejores prácticas, pero que también se adapte a mi empresa, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de una empresa que está funcionando y que las cosas tan mal las han hecho. Así que Sí, pasa no, un no. poco por ahí. En definitiva, digamos, adoptar un CRM para una empresa que está funcionando tiene que ver con mejorar procesos, con aumentar rentabilidad, con acortar la distancia con el cliente, porque se conoce mucho más al cliente. Yo tengo casos, he conocido casos geniales, pero geniales de adopción de CRM con empresas que han duplicado sus ventas solamente por acortar los plazos de atención al cliente. Es Por supuesto, genial, por supuesto, genial. por supuesto. Lo que vos decías de los odontólogos, aquí hay en España, hay una cadena, digamos, de clínicas dentales que se llama Vitaldent, Ujú. que hace 2 años cambió el CRM que tenía e implementó un sistema completamente proactivo, donde además de llamar al cliente para eh, recordarle sus citas, recordarle que tiene que ir y demás, eh, adoptó un programa de felicitaciones por cumpleaños, que pocas empresas lo hacen. Sí, Llaman a los clientes el día de su cumpleaños. Y eso lo puedes hacer únicamente con CRM. No, estoy de acuerdo. ni Vos sabés, nunca. Ariel, que es muy común decir, bueno, pero todo el mundo llama para el cumpleaños. La verdad es que no. La verdad es que no. Yo, por una cuestión de profesional, yo me suscribo a cuanto programa de fidelización anda por la vida, y el día de mi cumpleaños no recibo absolutamente nada. Recibo nada más un mensaje cercano a mi cumpleaños, que es del Consejo de Ciencias Económicas de acá de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Sí. y es el único que me saluda, ¿sí? Yo cumplo el 17 de septiembre, ellos me saludan el 1 de septiembre, eh, y me dicen, bueno, como sabemos que usted cumple durante este mes, ¿sí? Lo que yo les agradezco bastante, pero tampoco está muy bueno saludar 17 días antes, porque con ese criterio yo podría saludar el 1 de enero y decirte, Ariel, como yo sé que vas a cumplir este año, ¿sí? Entonces el 1 de enero saludo a todo el mundo y ya me quedo tranquilo. Que no se te Eh, ocurra morirte en febrero, ¿eh? claro, sí, porque van a decir esto fue de mal augurio. Pero bueno, es así el tema. Es como que se cree que se hace mucho, no se hace nada. Entonces ahora se empieza a hablar de la experiencia del cliente y a mí me causa bastante gracia porque creen que pueden prescindir del conocimiento del cliente para brindar una buena experiencia al cliente. Entonces escuché a A eso alguien por ahí iba. que decía, el CRM murió, ahora es Customer Experience. ¿Ves? Primero CRM y después cuando yo conozco a los clientes, entonces sí les voy a poder brindar una buena experiencia. Totalmente. Aquí en Europa, sobre todo en España, se empezó a hablar este año a raíz del growth hacking, se empezó a hablar del customer journey, Uh -huh. eh, que tiene que ver con la experiencia de usuario, ¿no? Con la experiencia de cliente. Y hablaban justamente eso, de la muerte del CRM. Yo pensaba, y esa era mi pregunta, ¿dónde apuntan los datos del cliente para generar esa experiencia si no tienen un CRM? Mirá, ayer que una amiga de España lo publicó como una noticia de victoria y tenía razón, ayer se dio el Premio Nobel de Economía. Y este señor ganó el Premio Nobel porque fue uno de los pioneros en estudiar, o por ahí el máximo exponente de involucrar las emociones con la economía. ¿Sí? Entonces, eh, me pareció genial que entendamos un poquito de que yo no soy economista ni tengo mucha idea de la economía, a pesar de que soy argentino, ¿viste? Y vos sabés que todos los argentinos somos ministros de economía. Te iba a decir, ¿somos psicólogos o ministros de No, Economía? no, hoy nos toca ser técnicos de fútbol, pero no importa. Vamos por De ahí. verdad, de Sí, verdad. hoy tenemos la formación del equipo ganador y todo eso. Y la verdad es que el tema de las emociones me dio una pauta de que estamos por el buen camino, porque él habla precisamente de esto, ¿no? De que la economía está manejada por emociones y por enojos y por un montón de cosas. Entonces, la experiencia del cliente tiene que ver con incertidumbre, con alegrías, con tristezas, etc. Yo digo,
yo empiezo a salir con una persona, ¿sí? Empiezo a salir con una persona. Y digo, el primer día que salgo con esa persona quiero darle la mejor experiencia para que no se olvide de mí. Yo no la conozco a esa persona. ¿Cómo hago? Al otro día, o sea, el segundo día, cumpleaños. ¿Qué le regalo? No sé, porque no la conozco. ¿Sí? Entonces, obviamente no estoy hablando de que voy a ponerle CRM a las personas ni a mis amigos, pero quiero decir, es el mismo paralelismo, porque si yo necesito en una relación personal conocer a una persona para llevarme bien, en una relación comercial es lo mismo porque los clientes son personas. Entonces, Totalmente. mientras el CRM recopila eventos para darle al cliente lo que necesita, el Customer Experience toma la información que recopiló el CRM para crear experiencias memorables. Entonces, para mí son como las dos hojas de una tijera, ¿sí? Separadas no van a funcionar. Pero bueno, es como que se ha creado un negocio en donde ahora es todo Customer Experience, es todo mucho más rápido, hacemos el Customer Journey en un workshop y nos vamos. Y el proceso es mucho más profundo, tiene mucha más tarea la empresa para hacer, no el consultor, la empresa tiene mucha más tarea y probablemente algunos colegas no quieren asustar a las empresas, pero la tarea está, porque conocer al cliente es una tarea de tiempo, de esfuerzo y Claro, sobre pero todo de querer. es lo que digo siempre, o lo asustás al principio o se asusta solo al final. Es El peor. susto se lo tiene que llevar en algún momento. O Es sea, cuando vos así. te sentás con un cliente y le decís al cliente, esto es lo que hay, le estás evitando un dolor de cabeza más adelante. Entonces, cómo es la historia? Así es. La verdad es que decirle esto es lo que hay es muy valiente y obviamente como yo escuché alguna vez cuando era muy, muy chico que estaba buscando mi primer trabajo, tenía 18 años, entonces me preguntaban, ¿sabes esto? ¿Sabes lo otro? Y yo decía todo que sí. Y la encuestadora o la que hacía la selección me dijo, la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Y yo nunca me olvidé de esa frase. Entonces, bueno, la verdad es que si queremos ser éticos y si queremos ser pulcros profesionalmente, hay que decirle al cliente o al posible cliente todo lo que le va a pasar. Porque si no la relación también es poca, es corta. Y yo digo siempre, yo no puedo estar vendiendo desarrollo de relaciones para las empresas si yo no sé desarrollar las mías propias. ¿Sí? Totalmente. Entonces, pasa por ahí. Bueno, entonces si el cliente dice, no, pero esto es mucho lío, esto es mucho trabajo, no será un cliente. No será alguien de CRM. O será Eh, alguien que cueste más o que será ir alguien que cueste más. Pero vos sabés cómo empiezan las relaciones cuando comienzan, o cómo terminan, mejor dicho, las relaciones de todo tipo cuando comienzan con una mentira. totalmente. Terminan mal. Y la mentira se Totalmente. va agrandando, agrandando, agrandando. Y esto es exactamente eso. Y ahora este concepto le involucramos que va a ser mi tema, el CRM social o el social CRM, ¿no? Eso te ¿Qué es iba a el social preguntar. CRM? Claro, ¿qué es esto? Es lo mismo que el CRM, pero ahora escucha cuando no habla con nosotros. Ahora escuchamos al cliente cuando le comenta a un amigo en una red social sobre un producto nuestro, o sobre un producto de la competencia, o sobre la categoría en la que nosotros trabajamos, como medio de contacto para reclamos, como lo que nosotros querramos. Hace poco salió en un diario de España una nota muy interesante sobre Nestlé, que decía el gran hermano de Nestlé, y se refería a un centro de escucha de redes sociales, un centro formal de escucha de redes sociales, solamente para escuchar qué dicen los clientes de sus 2.000 marcas. Porque la verdad que hay mucho para aprender de los clientes. Eso no era social CRM. Pero digo, hay mucho para aprender de los clientes. Y la verdad es que lo que hace el CRM convencional es escuchar y atender al cliente de puertas de la empresa para adentro. Pero el cliente tiene una vida, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el social CRM? Además le agrega todo lo que el cliente dice cuando habla, obviamente, no estamos hablando de invadir privacidad, ¿no? Cuando habla de nuestras marcas, nuestros productos en medios públicos, en redes sociales. Y además tenemos, obviamente, a las redes sociales más importantes con medios de contacto, para que nos pregunten a qué hora abre la oficina, hasta para que se quejen de algo, lo que sea. ¿Sí? El cliente se quiere comunicar con nosotros por el canal que le conviene, y no por el que nos conviene a nosotros. Entonces ahí empiezan a jugar otros contenidos como la omnicanalidad, que algunos lo usan como sinónimo de multicanalidad y estamos hablando de cosas diferentes. Así es. Necesitamos que la conversación sea continua, sea orgánica,
que se retome desde donde se dejó, de vuelta, ¿no? Si un amigo me dice, me cuenta algo, vos, Ariel, estuvimos hablando antes un poquito de algunas cosas, cuando nos veamos, si Dios quiere, personalmente dentro de poco, no te voy a pedir, a ver, refrescame un poquito quién sos, Ariel, porque yo ya sé quién sos, ¿sí? Sí. Ahora, es muy fácil con vos que somos amigos, pero cuando estamos hablando de clientes, obviamente necesitamos tecnología. Y la conversación tiene que seguir. Y a veces somos muchos hablando con muchos, ¿sí? Muchos en la organización hablando con muchos clientes. Obviamente sin tecnología no lo puedo hacer, pero al cliente no le importa. Y el cliente odia contar 2 veces la misma cosa, odia que le pregunten lo mismo, odian dar dos datos en el mismo día nuevamente, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí Sí. pasa un poquito lo que estamos haciendo nosotros. Hugo, eras Hugo, ¿no? Hugo, Refrescame tu nombre. lo podemos, mi mamá tiene un dicho cuando empezás a arrastrar la frase, dice, ¿te acordás cuando hablábamos de corrido? Lo podemos bajar a lo que te decía, al cliente de calle, a la pyme, al negocio de abajo de casa que tiene que mejorar su rentabilidad. El CRM es una forma de pensar. Así que si el señor del negocio de abajo piensa de este modo, ya tiene el 70% del camino allanado. Y si quiere saber cuánto vale una licencia de CRM, que calcule de $8 para adelante. Así que yo creo que $8 puede pagar cualquiera. Si son 2 serán $16. Digo, para que tengan una idea, porque siempre me dicen, ¿y cuánto vale esto y cuánto vale esto? Y hay software de código abierto, y he visto cosas de desarrollos internos hasta hechos con Access. La verdad que decir, esto es para los que tienen plata, es la misma excusa que me pongo yo para no empezar mi dieta. Es lo mismo. Tal cual, tal cual, ¿Sí? Es lo tal mismo. cual. Clarísimo, Entonces por ahí. clarísimo. Hugo, un placer, de verdad, un placer hablar contigo, un placer que me acompañes en el evento. Vamos a exprimirte todo lo posible de aquí al 1 de diciembre. Y nada, vamos a volver a hablar antes del evento para que nos cuentes más sobre Social CRM y cómo podemos implementarlo y qué cosas podemos hacer. Estoy a tu disposición y a disposición de tu iniciativa, que me parece fantástica, y ojalá haya muchos más Ariel Bedelowski por todos lados. Un abrazo Gracias. grande y Te gracias. mando un abrazo. Gracias por Gracias. estar. Adiós.